estamos aquí en esta magnífica casa, buen lugar para hablar de la teoría del habitar y para poder desarrollar los talleres que se van a hacer. Yo voy a hacer una conferencia cuyo título, tal vez lo hayan leído, es un tanto pretencioso: Epistemología del habitar. Digo, el hábitat y el habitar, especialmente en lo suburbano, contienen insuficiencias y deterioros. Muchas de las políticas que actualmente se están implementando no auguran una disposición clara para subsanarlos. Más allá de medidas y acciones puntuales, que son en el mejor de los casos meros paliativos, la concepción general, o para mejor decir, la ideología dominante, no se orienta hacia un habitar más pleno y más inclusivo. En los talleres y ponencias de este congreso, seguramente esto será presentado y se verán esas condiciones y también propuestas de acciones superadoras. Dada la situación, todo esto es prioritario. Sin embargo, creo que también puede ser necesario tener una instancia de reflexión que tome alguna distancia, que atienda al habitar en búsqueda de alguno de sus principios y rasgos estructurales. Me parece que esta disertación inaugural, en este portal o umbral del Congreso, antes de iniciar las actividades productivas y concretas de los talleres, es el momento adecuado para plantear la instancia reflexiva. Instancia que instalamos con el título un tanto rimbombante y pretencioso de Epistemología del habitar. Tomaremos como punto de partida una frase de Karl Marx. La frase está en su texto Capital, que obviamente se titula El Capital. Esta está hacia el final de ese largo libro. Está en el tomo 3, capítulo 58. Y como se darán cuenta, no es fácil encontrarla. La frase dice: si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Repito, si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. La idea no es muy original, pero es decisiva. Se trata simplemente de entender que si con solo mirar el mundo, si con solo atender al manifestarse, al presentarse de las cosas, se las conociera íntegramente, es decir, que se conocieran sus principios y leyes organizativas, o sea, la esencia de las mismas, no se necesitaría el esfuerzo de hacer ciencia. Y el caso es que no basta con mirar el cielo para saber cómo son las órbitas de los planetas, ni asegurar la existencia de múltiples galaxias. En rigor, con la sola manifestación sensible, ni siquiera la idea de planeta ni la de galaxia aparecería en el horizonte. Tampoco el mero deambular cotidiano en el cuerpo social revela la existencia de clases sociales ni de prejuicios y discriminaciones. Entonces es clara la diferencia entre manifestación y esencia y la consecuente necesidad de la ciencia. Pero yo voy a agregar otra frase que también será piedra basal de esta disertación. Digo entonces: si entre la manifestación y la esencia no hubiera ningún nexo, la ciencia sería imposible. El nexo o mediación entre las manifestaciones y la esencia es el análisis. La manifestación como presencia inmediata no dice nada. El análisis consiste en descomponerla en cada una de sus partes. Es la operación destinada a reconocer los rasgos diferenciales de las manifestaciones. Es necesario analizar, descomponer, desmenuzar las apariencias para poder lidiar con ellas, para poder comprenderlas. El método cartesiano consiste precisamente en esto. El método, casi podríamos decir el precepto que establece Descartes, según el cual se deben deslindar las cosas en partes claras y distintas, para usar las palabras cartesianas, tiene todavía plena validez o eficacia. Basta que nos dejemos
pinchar una vena y extraer un poco de sangre para verificarla. Aclaro que chupar la sangre es otra cosa, que solo saben hacer Drácula y el Capital Concentrado. Bien, volviendo a la extracción, el procedimiento posterior se llama precisamente análisis de sangre y desagrega tantas variables que es casi seguro que nos alarme. Tenemos ahora una tríada que además de su propio valor nos servirá como estructura para otros desarrollos. La tríada la podemos escribir así: manifestación, análisis, esencia. Acceder a la esencia, que también puede entenderse como concepto, requiere destilar, concentrar, definir, estrujar, condensar para eliminar los rasgos diferenciales de las manifestaciones, aquellos que se reconocieron en el análisis. La esencia es en cierto sentido inabordable. El ser de las cosas en su unicidad, su carencia de atributos, rasgos o lecturas, queda por fuera de las posibilidades de la representación. Borges lo expresa con su habitual ironía diciendo que la esencia o concepto del triángulo, digamos la triangularidad, es un triángulo que no se denigra a equilátero, isósceles o escaleno, puesto que ningún atributo particular le sería aplicable. Pensar que los triángulos se pueden denigrar es un tema, una concepción interesante. Debe aclararse que estos rasgos acordados al concepto y consecuentemente a la esencia son propios de la filosofía platónica y kantiana para poder desarrollos significativos. Esta versión sigue teniendo vigencia en el uso común y aún en el académico, por lo que para esta oportunidad la mantenemos. En consecuencia, la esencia determinaría lo real, puesto que los entes particulares solo son o se comprenden por ser una realización de la esencia. Se puede entender a la manera de Platón que dichos entes particulares tienen siempre una realidad menoscabada respecto de la idea o esencia a la que remiten, o más precisamente de la que derivan, puesto que solo las ideas tendrían verdadera realidad. O acercándonos a Aristóteles, la esencia o concepto se define o determina como aquello que a partir de los entes particulares los inscriben en un género y los circunscriben mediante una diferencia específica. Anticipé que utilizar estas estructuras o modelos en otros campos, específicamente para otros 3 campos. Empezaré con el campo de las formas, campos que me gustaría ver más apegado al habitar de lo que suele hacerse, pero también reconozco que posee su propia lógica. Pondré las frases y el diagrama básico en paralelo con el que vimos antes. Digo entonces, si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Si entre la apariencia y la forma no hubiera distancia, la morfología sería innecesaria. Y también, si entre la manifestación y la esencia no hubiera ningún nexo, la ciencia sería imposible, así como si entre la apariencia y la forma no hubiera ningún nexo, la morfología sería imposible. Y por último, las 2 tríadas: manifestación, análisis y esencia, como habíamos visto, apariencia, configuración y forma. La apariencia es el modo en que se presenta el mundo. Ese mundo de apariencias es opaco, solo dice de su existencia, no es posible asirlo. La apariencia se escabulle. Si pudiera darse de modo puro y completo, no podría recordarse, en rigor no podría aprenderse. La configuración es el proceso, el trabajo de interpretar la apariencia de alguna manera, de darle una estructura que la haga aprehensible. Es el proceso de determinar la apariencia, Es claro que para habitar concretamente el mundo, configurar no es una opción, es una necesidad. Para que el mundo se haga aprehensible, es decir, para que sea mundo, la apariencia siempre está perfilando alguna configuración. Esto ocurre generalmente
de manera inconsciente. Está en la codificación social del habitar. La apariencia es siempre la apariencia de la apariencia, aunque la frase suene rara. Quiero decir que inevitablemente contiene al menos un esbozo de configuración. Y esa apariencia de la apariencia, porque no toma conciencia de ello. Le parece ser pura apariencia. Está saturada por la costumbre o la ideología. La forma respecto a las apariencias es la operación de expandir, alumbrar, ampliar, proliferar. Es la contenedora de todas las estructuraciones o interpretaciones de las apariencias, de todas las configuraciones, o sea, de los modos de estar de las cosas. También en cierto sentido es inabordable, pero ahora no por destilación y exclusión, sino por multiplicidad y alumbramiento de todos los atributos. La aprehensión de las cosas exige siempre una selección, una especificación, y ello es posible porque la forma le cede a algún sector de su totalidad. En este sentido, su operatoria es inversa u opuesta a la del concepto o esencia. Como decíamos, la forma es la entidad compleja que contiene todas las configuraciones, o sea, todas las interpretaciones, todas las estructuras. En cierto sentido las contiene y las oculta, o para decirlo de manera más sugerente, las sostiene en silencio. Asimismo, como las lecturas o estructuraciones de cualquier apariencia, de cualquier dato en bruto que el campo fenoménico nos brinda, pueden ser siempre ampliadas, es decir, que pueden leerse de otros modos, la forma está siempre incompleta. Esto no es señal de insuficiencia, sino de marcación de su capacidad de sostener la apertura del mundo. También la forma en cierto sentido es inabordable, es el horizonte ahora múltiple, pleno y a la vez abierto de las interpretaciones de la realidad percibida, de las configuraciones que nos posibilitan y delimitan el mundo. La forma es inagotable, está siempre abierta, conteniendo todas las configuraciones conocidas. Nunca se satura, nunca se colma, siempre disponible para albergar las configuraciones que se vayan generando. Puede pensarse o decirse que desde el análisis se construye el campo de la lógica y desde la configuración el campo de la estética. También se puede verificar que entre la manifestación y la apariencia hay gran proximidad, más que difieren en contenido, ellas difieren por el campo en que las ubicamos. Por el contrario, la esencia y la forma se distancian, se oponen radicalmente, mientras la esencia o concepto es expulsión y anulación de los atributos o particularidades de lo que puebla el mundo. La forma es contención y validación de todas las configuraciones con las que interpretamos y operamos el mundo. Esta misma oposición se produce entre el análisis y la configuración. Mientras el análisis descompone las manifestaciones para poder lidiar con ellas, la configuración organiza las apariencias para calificarlas como experiencia humana. Veamos ahora algunas cuestiones de orden terminológico o etimológico. En estos casos siempre algunos quedan, y no está mal porque permiten seguir tejiendo. La segunda razón es porque se revelan algunas curiosidades y complejidades. En tal sentido, iniciemos esta excursión señalando que la esencia o concepto también se asocia con la idea. Lo extraño y complejo es que la palabra viene del griego eidos, forma, aspecto. Dos nociones ya entonces a veces ligadas y otras antagonizadas. En algún momento entre concepto y forma no había separación. Casi diríamos que se asociaban o confundían. Y la raíz básica etimológica deriva del verbo, ya no de una palabra secundaria, sino del verbo eido, que significa ver.
no es difícil deducir que la forma, eso que constituye el ámbito donde habitamos, siempre está presente. Posiblemente está antes y también está después de todo. Por otra parte, concepto deriva de capere, coger, asir, y es lo absorbido, lo contenido. También está asociada a concipiere, concebir. Así el concepto toma y contiene absorbiendo. Esta captura y contención es concepción, en tanto generación por unión de lo diferente. Por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. De cualquier manera, aceptemos la complejidad entendiendo que el concepto que hemos colocado como final de un proceso que comienza con las manifestaciones y transita por el análisis, desde otra perspectiva puede verse como concepción, como origen desde el cual se accede o se hace cobrar sentido a las manifestaciones. Y asimismo, esencia deriva de la voz latina essentia y esta de la raíz ese, ser. Es la traducción del término griego ousia. Todos estos términos que se usaron para definir lo verdadero, se usaron para definir lo verdadero, ya que para esa posición clásica, que luego repercutiría por siglos y siglos, solo es lo verdadero, a diferencia de lo falso, que no es. Digamos también que sustancia es un término utilizado con sentido similar a esencia. La sustancia de algo, la esencia de algo, vienen a ser lo mismo. Sustancia deriva de substare, estar debajo, y de ahí sostener. Y aquí otra vez la cuestión se complica o se imbrica porque obviamente contiene estare, estar de pie, estar. Y el estar se relaciona profunda e inmediatamente con las configuraciones y con el habitar, con las entidades y los gestos que se yerguen, que se ponen de pie para darnos conciencia sensible del mundo y conciencia de nuestra dignidad y nuestras obligaciones en el mundo. Voy a aplicar entonces estos modelos para el campo central que hoy nos convoca, para el campo del habitar. Veamos cómo funciona, añadiéndonos los anteriores. Si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Si entre la apariencia y la forma no hubiera distancia, la morfología sería innecesaria. Pero si entre el cobijo y el habitar no hubiera distancia, la arquitectura sería innecesaria. Y también, si entre la manifestación y la esencia no hubiera ningún nexo, la ciencia sería imposible. Si entre la apariencia y la forma no hubiera ningún nexo, la morfología sería imposible. Si entre el cobijo y el habitar no hubiera ningún nexo, la arquitectura sería imposible. Y por último, las tres tríadas, que incluyen el elemento que establece la posibilidad de vínculo. Y entonces ahora tenemos la manifestación, el análisis, la esencia, la apariencia, la configuración, la forma. Y aquí esto es crucial. Entre el cobijo y el habitar, lo que permite el vínculo, lo que hace posible la arquitectura, es el proyecto. Ahora las relaciones se hacen más complejas y posiblemente más relevantes. En su acepción directa, el cobijo, al igual que la manifestación y la apariencia, pertenecen al ámbito de la naturaleza, de lo dado o presentado por el mundo circundante. En este contexto, el cobijo lo otorga la cueva, la caverna y hasta cierto punto también el árbol frondoso o la saliente de una roca. Si atendemos al sustantivo femenino cobija, verificamos que es también la protección contra el frío, que es aquello que permite dormir con protección y calidez. Y esto era esperable tratándose de lo femenino. De este ámbito natural de la cueva y el nido que de alguna manera compartimos o disputamos con otras especies, tenemos que
pasar a esa compleja trama de codificaciones y calificaciones que constituyen el habitar. Ya no se trata de lo recibido, de lo dado, de lo preexistente. Ahora se trata de lo construido, lo constituido, lo instituido. Salto notable, decisivo del estado de naturaleza al estadio de la cultura. Pasaje de las constancias de la vida animal a las divergencias de la vida humana. La arquitectura existe porque ya instalados para siempre en la cultura es necesario habilitar y significar las múltiples prácticas sociales que realizamos. Prácticas en permanente estado de proliferación y de transformación. Prácticas cuya codificación permite concertar los comportamientos, las disposiciones espaciales y las valoraciones estéticas. Prácticas que conducen la vida social, pero también prácticas siempre cuestionadas en sus normativas, transgredidas y muchas veces suplantadas. Todo esto porque, como ya hemos dicho en otras oportunidades, el habitar es un sistema de significación. Es el conjunto de relaciones regladas entre las conformaciones y los comportamientos. Entonces, la naturaleza no desaparece. La naturaleza queda atrás como soporte imprescindible, pero solo soporte para el despliegue de las modalidades imprevisibles de las sociedades. En rigor, la distancia con el estado de naturaleza se determina cuando la especie que hoy somos nosotros instituye o construye las dos sistemáticas fundamentales, el habitar y el hablar, ambas necesarias, ambas se ligarán, se entrelazarán a través de los milenios y los siglos de mil maneras distintas. El sistema del habitar se constituye a partir del utensilio, esa extensión de las capacidades de los humanos para mejor cortar, agujerear, machacar o contener. Concretamente aparece cuando el hacha de sílex o el colmillo de la fiera o la calabaza no solo se usan, sino que se preservan, se guardan, devienen en reserva, en recuerdo de los usos pasados y garantía de los usos futuros, cuando también es símbolo de sus potencialidades. Desde ahí, lentamente, se agregaron etapas fundamentales: las ligaduras para amarrar el trenzado, el control del fuego que amplía y mejora la alimentación, que cocerá el barro para hacerlo más firme y preciso, que posibilita el manejo de los metales y la creación de las aleaciones, la reserva de los granos que abre el cultivo y con ello la instalación sedentaria de las primitivas sociedades, el germen de las ciudades. Yo he señalado que el pasaje del cobijo al habitar se hace por medio del proyecto, condición de acceso a la arquitectura, entendida esta como superación de la mera búsqueda de protección y abrigo. Hace muchos años escribí un texto que titulé "De la extraordinaria importancia y múltiple naturaleza del proyecto". El título no es exagerado. El proyecto tiene extraordinaria importancia. Hace milenios, algún antepasado, en lugar de conformarse para sus utensilios con aquello que encontraba en el espacio circundante, perfiló en su mente alguna variante, alguna modificación, inventó algo, hizo aparecer en el mundo algo nuevo. En realidad, inventó un mundo nuevo. Esa disposición, esa disconformidad con lo dado o recolectado de la naturaleza es prefiguración de lo que todavía no está. Y eso es el proyecto, prefiguración de lo que todavía no está. El proceso de humanización, esa separación nítida respecto del grupo de los primates, no se logra sin el proyecto.
sin la disconformidad y la anticipación, sin ese laboratorio en el que se bosquejan nuevas realidades. También me parece notoria la existencia de la múltiple naturaleza del proyecto. En relación con la arquitectura, es decir, en relación con la generación de ámbitos más o menos estables que ampliaran casi hasta el infinito la noción de cobijo, hubo un muy extenso periodo durante el cual no se distinguió con claridad esa instancia de prefiguración del proceso de construcción. Para lo que llamamos cultura occidental, para esa cultura, es recién en el siglo XV, con el Renacimiento, cuando hubo quienes se reconocieron como proyectistas y cuando así fueron reconocidos. Se acercaron a los artistas, a los escritores, a los humanistas y se separaron de la cofradía de los albañiles, de la masonería. Este nuevo lugar no es en sí bueno ni malo. Sin embargo, hoy muchos sentimos que el acercamiento a la corte, a los modales cortesanos, el acercamiento a los poderosos, a las apetencias del poder, no es el motivo que nos reúne hoy aquí. Sin renegar del proyecto, tan necesario como constitutivo, debemos buscar otros anclajes si queremos que la arquitectura sea un bien común y no un lujo, una extravagancia destinada a los poderes que distribuyen injustamente los bienes materiales y simbólicos. Acabo de decir que distribuyen injustamente los bienes. Debo decir que también producen perversamente los males, que acosan a la naturaleza y marginan o excluyen a inmensos grupos humanos. En estos territorios, la presencia y la ampliación de barrios donde las insuficiencias son su signo más contundente es un desafío en el campo político y también en el de la arquitectura. Una nueva idea y una nueva modalidad de operación del proyecto se pueden avisorar. Es necesaria y es urgente. En el imaginario de muchos, hay quienes no viven en otra cosa que no sea un mero cobijo. Los peores piensan que no merecen la arquitectura. El hablar los delata. Palabras tales como villa, miseria para el barrio y casilla, diminutivo o despectivo de casa para la vivienda, son afrentas. Estamos acá porque también nos ofenden a nosotros. La cuarta y última aplicación de la estructura o modelo de origen de esta disertación se inserta en el otro sistema de significación, se inserta en la sistemática del hablar. Esa codificación que conjuntamente con el habitar conforman la vida humana. Múltiples maneras de hablar y de habitar, a través de los tiempos, de la geografía, de las clases sociales, de las potencias y las impotencias, de las sumisiones y las rebeliones. Digo entonces, agregamos un renglón en nuestros esquemas. Si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. Si entre la apariencia y la forma no hubiera distancia, la morfología sería innecesaria. Si entre el cobijo y el habitar no hubiera distancia, la arquitectura sería innecesaria. Si entre el gruñido y la palabra no hubiera distancia, el nombre sería innecesario. Y también, si entre la manifestación y la esencia no hubiera ningún nexo, la ciencia sería imposible. Si entre la apariencia y la forma no hubiera ningún nexo, la morfología sería imposible. Si entre el cobijarse y el habitar no hubiera ningún nexo, la arquitectura sería imposible. Si entre el gruñido y la palabra no hubiera ningún nexo, el nombre sería imposible. Y por último, las cuatro tríadas. Manifestación, análisis y esencia, apariencia, configuración y forma, cobijo, proyecto y habitar,
gruñido, significado y palabra. Como se darán cuenta, hice especial hincapié en el nombre, dando a entender que la palabra clave es aquella que designa. Es el nombre que se otorga o impone a las cosas y especialmente a los otros seres humanos. La importancia del nombre tiene muchas confirmaciones. Empecemos por la Biblia, por el libro primero, por el Génesis. En el capítulo 2 dice el versículo 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es claro que sólo así, con la asignación de un nombre para cada especie, ellas quedaron determinadas y diferenciadas. Muchos siglos después, Linneo, que vivió entre 1707 y 1778, con su elaborado sistema clasificatorio, repetirá la operación con más prolijidad, pero no sé si con más éxito. También Platón confirió gran relevancia al nombre como aquello que se relaciona profundamente con el ser de las cosas. Lo deja en claro en uno de sus diálogos, el que titula Cratilo, quien fue un filósofo que participa en ese diálogo. Jorge Luis Borges toma esa referencia en los memorables 4 primeros versos de su poema El Golem. Los versos dicen así: si como el griego afirman en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y estos versos son el origen del título de la novela El nombre de la rosa, que hizo famoso a Humberto Eco como escritor. En la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el artículo 7 exige: el niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde ese momento a un nombre y a una nacionalidad. Es que los nombres de los pueblos, las cosas, las ideas, las acciones y hasta de cada persona no son etiquetas que se les adosan y solo sirven para diferenciarlos, para no confundirlos. Los nombres califican, no descalifican, ensalzan, no denigran, apoyan, no mortifican. Un ejemplo clásico es el nombre de bárbaros, nombre de origen griego que es una onomatopeya para designar a los pueblos extranjeros, bajo el prejuicio de que no sabían hablar, que solo barboteaban. Persas, visigodos, francos y mongoles quedan así catalogados. Es obvio que Villa Miseria y Barrio Parque no son básicamente indicativos, sino esencialmente discriminativos. Me voy a referir a 2 nombres asignados a etnias o pueblos indígenas, nombres a los que nos hemos acostumbrado, pero que encierran groseros desconocimientos y en última instancia duras agresiones. Para ambos casos escribí poemas con ánimo reivindicativo. Uno de ellos es el de los llamados indios pampas. En rigor, pampa es palabra de origen quechua que significa llanura sin árboles, que era así. El territorio que cumplía con esas condiciones estuvo ocupado por diferentes etnias, taluete, huelche y luego araucanos, entre otras. Ningún pueblo se reconocía como pampa. El nombre les fue impuesto. Por eso escribí. Los pampas, un empeño tenaz en los largos caminares,
señalando la tierra con minuciosos trazos, remarcando con fuego los desvaídos altares antes que cayeran en invisibles pedazos. Recurrieron los siglos, incontables los días, llegaron altos barcos y después los guerreros, que jamás intentaron sembrar armonía, solo los tentaba someter con aceros. Les pusieron sin pregunta el idéntico nombre del áspero campo que a ellos cobijaba. Es cosa bien extraña, aunque nadie se asombre, y rompieron su espacio sin tocar en la aldaba. Se movieron los astros y con nuevos cantares mezclaron su sangre en frescos habitares. Recobraron presencia y construyen ciudades, pero no el horizonte de las inmensidades. Más absurdo y más trágico es el caso de los patagones. Se suele pensar que la designación proviene de la gran dimensión de los pies. Esto es erróneo porque ya implica una violenta desacreditación, porque patas tienen los animales y no los humanos. Pero la cosa puede ser peor. El nombre de Patagones se habría impuesto a través de la tripulación de la primera expedición que dio la vuelta al mundo, la expedición que comandó Magallanes y que completó el Cano. En el invierno de 1520 decidieron hacer un alto, esperando mejores tiempos, en la bahía San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz. En el diario que llevó el geógrafo italiano Antonio Pigafetta, dice que un hombre desnudo y de gran estatura apareció en la playa y que establecieron relación con él. Se lo habría llamado Patagón porque ese era el nombre de un personaje de una muy exitosa novela de caballería titulada Prima León y publicada en Salamanca en 1512. El personaje era una especie de monstruo poderoso y gigante. Tomando esa versión, yo escribí estos versos. Los Patagones. Los vientos eran gélidos y exigentes al andar. La planicie es inmensa, todo duro y hostil. Habitaban todo eso, su don y su lugar. Aquellos que llegaron con espadas y espejos deformaron su imagen con un nombre absurdo, malsano y hasta torpe, llevado desde lejos. Volvió siglos más tarde con un tendal de muertos, el espanto que invade con espadas y rifles, repartiendo entre pocos lo que llaman desierto. Se prolongan los tiempos, despojos y locuras, y esa tierra registra de manera indeleble el agravio del nombre y la maldad tan oscura. Para terminar, como es frecuente, volveremos al comienzo. Volveremos al título de esta disertación, Epistemología del habitar. Como se darán cuenta, no estoy incursionando en una epistemología de la teoría del habitar, sino directa y concretamente apunto al habitar. En otras tradiciones, muchas todavía vigentes, se prefieren los términos nociología o teoría del conocimiento. Hemos elegido epistemología por dos razones. Parece más actual y hasta más prestigioso, por eso más convocante. La otra razón es menos ingenua. Lo hemos elegido para darlo vuelta. En cierto sentido lo decimos para desdecirlo. Su entronización se produce conjuntamente con la valorización exclusiva del conocimiento científico. Desde esa posición, solo lo provisto por la ciencia, en el sentido restringido que tiene de ciencia el positivismo, es verdadero conocimiento. Todo lo demás es ilusorio e irrelevante. Pero desgraciadamente,
desgraciadamente esta acepción o aceptación no queda ahí. Es el propio diccionario de la lengua española de la Real Academia el que define epistemología como doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Como decía, la cuestión no queda ahí, y en ciertas vertientes bien ponderadas de la filosofía, temerosas de cualquier introducción de lo incontrolable o de lo inseguro, la aproximación del conocimiento con la ciencia es anhelo de identificación. Acá estamos planteando otra noción de epistemología, una noción que podemos llamar epistemología política. Entendemos epistemología política de modo análogo o parecido al que se utiliza cuando se habla de economía política. Economía política propia de la polis, de la totalidad, del Estado, o mejor de la comunidad, se diferencia de economía doméstica, economía industrial, economía agraria, economía financiera. Es, si se quiere, una economía general. Del mismo modo, epistemología política se diferencia de lo que sería una epistemología de la matemática o de las ciencias sociales o de cualquier otra teoría. Este criterio no supone que las epistemologías específicas sean imposibles o innecesarias. Sí supone y entiende que hay una instancia previa, sustantiva y no resuelta o siquiera problematizada anterior a los desarrollos específicos. Nos preguntamos por la naturaleza y los modos de acceso a todo conocimiento. El procedimiento necesario para cualquier conocimiento es el aprendizaje. Sin instancias de aprendizaje no existe conocimiento alguno. No importa si el aprendizaje fue consciente o inconsciente, si fue formal o informal, si hubo maestros especializados o no. De hecho, dos conocimientos fundamentales, dos aprendizajes siempre exitosos, no tienen el auxilio de ninguna escuela. Se trata de los modos de aprender nuestra lengua nativa y de aprender a caminar. Adquirimos estas dos complejas capacidades porque convivimos con hablantes y caminantes, porque habitamos con hablantes y caminantes. Estoy tratando de dar algunas pautas o indicios que ayuden a aprender algo más, no de la teoría del habitar, sino del propio habitar. No estoy desdeñando la teoría del habitar, estoy apuntando a posibilitar una conciencia más precisa de nuestras formas de habitar. Cuando hablamos de epistemología política, inevitablemente la palabra política resuena y emerge con fuerza. Una primera aclaración bastante obvia: no tratamos de una epistemología de la política como rama particular de las prácticas sociales. Otra aclaración menos obvia: la política como posicionamiento y práctica, como pensamiento y sensibilidad, está y no está en lugar secundario. No será dogmática ni panfletaria, deberá ser precisa pero no neutral. Entonces, epistemología política no será considerada como una rama de la filosofía ni en los carriles estrictos del campo académico. Epistemología política, en tanto de la polis, de la ciudad, de la comunidad, atiende a un saber no previamente acotado o delimitado, sino generado y circulante en el cuerpo social. Estoy plenamente confiado en que este congreso en la Universidad Nacional de La Matanza nos aportará